En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos a este programa de martes 25 de junio del 2024. Es la última semana de este mes, ¿ah? Debe ser una obviedad, pero qué rápido pasa el tiempo, que es otra obviedad. Pero, es bien impresionante para uno. Pasan los días con mucha rapidez. Es de esperar que cumplamos con las metas que nos hemos propuesto y con lo que tenemos que hacer, utilizando nuestros talentos, ¿no? Como decimos los cristianos. En fin, nuestros agradecimientos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, gracias a su directorio, gracias a los socios de Asofar, gracias a don Enzo Alvarado, el periodista de Asofar, por su trabajo con nosotros, y a Asofar, ya lo digo, nuestro agradecimiento lo decimos programa a programa, todos los Revelando que van de lunes a viernes entre 18 y 19 horas en esta radio, por mantenernos aquí desde hace ya más de 8 años. Y también nuestro agradecimiento a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, la radio ancla, la radio insignia, según dicen otros conductores de Revelando, por permitirnos haber hecho de Portales nuestra segunda casa. Es el mes aniversario de Radio Portales, ya está terminando, pero los cumpleaños, sobre todo de entidades como esta, se celebran durante todo el mes. Así que seguimos celebrando y seguimos reiterando a Portales nuestras felicitaciones. Y por ende, nuestras felicitaciones sinceras y agradecimiento a don Claudio Alvarado Ibaceta, el DJ de Portales de Valparaíso. Bueno, hoy día estamos con equipo incompleto. Don Patricio Schiavetti tenía que hacer cuestiones propias de la profesión, de manera que no puede estar con nosotros, con ustedes. Estamos Eugenio Guerrero y quien les habla, Pilar Soberado. Estamos grabando el programa temprano por la mañana de este martes, por si, como siempre digo, alguna noticia importante no la comentamos. Eso puede ser una falta, pero ahí va nuestra disculpa. Hoy hay fútbol, en un rato más juegan Chile y Argentina en la Copa América, por la Copa América que se está desarrollando, mejor dicho, en Estados Unidos de Norteamérica. A ver qué pasa. El partido con el Perú fue más o menos nomás. En fin, vamos a ver. No quiero que no olvidemos, que no olviden ustedes que las opiniones que vertimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. No me extiendo más. Don Eugenio Guerrero, bienvenido. Ya, buenas tardes, porque nuestros auditores están escuchando en la tarde. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto conversar Bien. contigo. Y bueno, siempre compartir cada martes en este programa Revelando. Saludo también a Enzo, que se encuentra en los controles, y a todo el equipo que permite que este programa se transmita ya sacralizadamente cada martes, y saludar a todos nuestros auditores que fielmente nos escuchan y les gusta los análisis que por acá realizamos. Así es. Oye, Eugenio, antes de partir con la actualidad nacional e internacional, quiero hacerte una pregunta. Te la he hecho en algunas otras oportunidades, y que dice relación con la Fundación para el Progreso. Tú eres de la Fundación para el Progreso, tú cumples funciones importantes en la Fundación para el Progreso. Estuviste primero en Valparaíso, luego nos dejaste botado y te fuiste para Santiago, pero se entiende. Así es que quiero preguntarte, ya estamos terminando el primer semestre. ¿Alguna evaluación breve, si quieres, sobre el trabajo de tu fundación en este periodo? Y además, los planes para el segundo semestre del 24, que están muy cruzados por las próximas elecciones
municipales, a gobernadores, consejeros regionales y concejales también de municipalidades. Así es. Oye, Pilar, bueno, primero que nada, gracias por la pregunta. Bueno, la fundación, como siempre, a full. Como tú sabes, no solamente estamos en Santiago, sino que estamos en Valparaíso, en Concepción y en Valdivia. Y Estamos haciendo pues, bastante cosas. Eh, Mira, comienzo desde el final. Con respecto a las elecciones, nosotros no estamos como en una agenda de investigación o algo parecido respecto al tema de las ya, elecciones, pero sí estamos dando espacios para que los candidatos cercanos a nuestras ideas debatan dentro de nuestros espacios. Entonces eso se ha dado con mucha fuerza tanto en Valparaíso como en Concepción como en Valdivia, ¿no? Las actividades en cierta medida se han enfocado en la disputa entre candidatos de coalición, eh, y cuáles son las propuestas y un poco también el compartir con nuestra comunidad alumni, que como tú sabrás es una de las comunidades liberales más grandes de América Latina, ¿ok? Y posiblemente una de las más sí, grandes pues, de Chile, ¿no? sí, Entonces, esto ha hecho, porque también tenemos muchos alumnos que participan en campañas directamente de distintos candidatos, ya sea de Ópoli, de la UDI. Entonces, bueno, siempre hay cercanía con la temática, siempre la estamos tratando, las propuestas que ellos ofrecen, los espacios que ofrecemos para que ellos puedan debatir y deliberar acerca de las propuestas. Y más o menos la fundación en este año se está manteniendo en temas como más estructurales. ¿Por qué? Porque con el tema constitucional, en el 2022 y 2023, nos politizamos como correspondía, ¿no? Obviamente, había que meterse durísimo, porque esto es una fundación, como sabes, es un centro de estudio, pero también o sea, un centro de estudio, pero que fundamentalmente forma jóvenes y que también difunde y propaga cultura política liberal. Básicamente eso hace la fundación. Entonces, ¿qué pasa? Que los temas normalmente son estructurales. Entonces, los temas ya, coyunturales, como de política, para eso se dedican como otros think tanks. Igual nosotros nos metemos, pero ok, no tan directo, si podríamos decir. ok, Entonces, la fundación está como retomando esa agenda un poco más estructural, volviendo al ya, corpus central de las ideas. ¿Por qué? Porque los debates que se vienen, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un panel muy interesante con Pamela Sangüesa, con Santiago Ormazábal y con Gustavo Baer sobre em, la ley Zamudio 2.0, por ejemplo. ya, Entonces se hizo un análisis crítico de la propuesta de la ley Samudio 2.0 y en este caso se realizó con una psiquiatra, con una persona que o sea, que se cataloga como trans, o sea, en este caso Santiago Ormazábal, y con Gustavo Baer, que es de Comunidad y Justicia, que ha venido analizando de manera muy pormenorizada y participando en las sesiones de debate dentro de la Asamblea con respecto a la ley Samudio. Y bueno, los ya, peligros básicamente totalitarios que representan e incluso cómo el Estado puede cooptar en cierta medida a partir de la decisión que tomen los hijos respecto a la decisión de los padres. Entonces llega un momento que la habilitación que se le da al Estado por sobre la autonomía que en este caso tienen los padres es impresionante. Entonces esto no ha pasado, se rechazó en primera instancia, pasó a una comisión mixta, entonces nosotros nos metimos mucho en ese tema, por ejemplo. Entonces nosotros ya, estamos abordando como temas de ese calibre, por ejemplo, o por ejemplo, el tema de reforma tributaria, el ya, tema feminismo, el tema ecología de libre mercado, este tipo de cosas que son como más estructurales, pero para este año y lo que se viene en el segundo semestre, básicamente va hacia lo mismo. Tenemos programas de formación grandes, incluso vamos a tener la Universidad Fundación para el Progreso por ahí entre agosto y septiembre, en ya, donde, bueno, vamos a tratar en profundidad posiblemente el tema argentino, su símil con Chile, y más o menos cuál es la agenda que debería perseguir Chile en términos de reformar su sistema político y económico para progresar. O sea, como tomando un poco la referencia de ideas liberales, cómo esas se pueden adecuar al desafío chileno, porque obviamente hay unas diferencias sustanciales entre Argentina y Chile, tomando en sí, cuenta, pero como tomando un poco el influjo del ascenso de Milei, y más o menos los logros que está obteniendo a muy corto tiempo, entonces cómo eso influye a Chile, como sabrás, lo influye bastante, y cómo nosotros vemos un poco el cambio estructural que debería tener el Estado, pero también la sociedad en cierta medida y los debates fundamentales con respecto a la agenda progresista, que está muy fuerte, Pilar, y que se está sí, metiendo pues, en las escuelas, se está metiendo básicamente en los hogares, en la manipulación incluso de los jóvenes. Entonces llega un mm, momento que, bueno, la fundación es un dique de contención contra ideas que promueven no solamente el iliberalismo, sino el antiliberalismo y por otro lado promueven que el Estado coopte a la sociedad civil en distintas mm. formas.
Sí, ya, entendí bien. Ahora, me parece a mí muy bien ese trabajo de fundaciones, de centros de estudio, de centros de influencia, el preparar a la gente, sobre todo a los jóvenes, para el debate defendiendo las ideas de la libertad. Yo te escuchaba ahora con este tema del progresismo y la verdad que la palabra está, ellos se adueñaron de esa expresión de forma muy gramsciana. No es progreso el tema este de etnias, de originarios, de LGTB, de ecología, de esta igualdad, presunta igualdad. Ese tema no es progresista. Ellos se adueñaron de la expresión. Pero es un Exactamente. tema que es profundamente de retroceso, marca un retroceso en la historia de la humanidad. A mí me impresiona, tú sabes que yo sigo muy de cerca lo que pasa en España en estos temas, ¿no? En estos y en otros. Y estoy impactada, se autorizó ya al que las menores de 16 años en España puedan abortar sin necesidad de preguntarle a nadie. No Es, necesitan la autorización de claro, nadie. increíble, impresionante. Pero tú tienes un hijo a una niña de 16 años, tienes que autorizarla para ir Claro, a una no puede fiesta. conducir, tienes que autorizarla para un montón de cuestiones. Entonces, ¿cómo algo tan terrible? No sé si sí, tan terrible, sea vulnerado de esa manera y se lo denomine progreso, pues eso no es progreso. Es que, O sea, que las Pilar, mujeres, perdona, 2 minutitos nomás, que sí, las mujeres seamos iguales en dignidad y derechos que los hombres, evidentemente, evidentemente, eso es una conquista que nunca dejaremos de llegar a ella definitivamente, pero igualdad en derechos, en derechos y en dignidad. Yo no quiero que me hagan igual por ley. Yo quiero tener igualdad ante la ley, eso. Entonces, es tan terrible como a la gente le meten en cabeza esta historia y uno escucha a la gente joven argumentar y uno dice, pero se necesitan fundaciones, por eso ya eso finalmente quiero llegar. Se necesitan fundaciones, institutos, centros de estudio que preparen a la juventud para hacer frente a un trabajo demoledor de la izquierda y de la ultraizquierda. claro. Mira, el tema del progresismo como agenda, esto se escucha un poco se va a escuchar un poco enredado, pero lo voy a explicar. El cambio por el cambio en sí mismo se ve como positivo, pero si uno dice, si el cambio tiene que cambiar, entonces algo debe permanecer, por Claro, lógica, ¿ok? sí, Entonces sí, repito, si también el cambio cambia, entonces algo tiene que permanecer, ¿no? Eh, Llega un momento que para ellos ese ethos, donde hay algo que se debe conservar, o hay algo al que nosotros nos tengamos que remitir por principios, para ellos eso no tiene ningún sentido, sino el cambio por el cambio mismo. Y llega un momento que cualquier cosa le llama progreso. Tú justo acabas de dar en el clavo, ¿no? Entonces, llega un momento, nosotros estamos tocando estos temas, por cierto, este jueves voy a tener una conversación con Daniel Lowe, que es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, él es filósofo, eh, junto con Mara Sedini, el Agora Live se llama eh, multiculturalismo, identitarismo, em, o sea, es sobre la agenda identitaria y el multiculturalismo. Así que los que ya. quieran escucharlos este jueves a las 19 horas va a ser una conversación muy interesante porque vamos a tocar estos temas que son muy relevantes y que nosotros tuvimos en Chile en el 2022 al borde del precipicio con respecto a la plurinacionalidad, pero porque estas ideas en cierta medida eh, van en contra de la democracia por un lado, pero por otro lado hay algunas que incluso podrían habilitar la violación de derechos humanos. Entonces, esto va a estar muy interesante porque esto se basa en el libro que el público, Daniel Lowe, que tiene casi 800 páginas, donde aborda todo el debate. Es un libro muy, muy bueno, que yo recomiendo una vez, pero donde se aborda desde una perspectiva liberal, una versión crítica del identitarismo, del multiculturalismo, tal como se plantea, así que todos están invitados, que también estamos metidos en este tema. Entonces, para finalizar Ok. este punto, el tema del progreso llega un momento que se convierte en una ideología donde cualquier cosa que no progrese o que no cambie es mal visto porque es asumido como reaccionario, como conservador. Llega un momento que los partidos, en este caso cuando ya tú las reformas políticas las tienes pensadas y desde la liberación que ellos le llaman, o sea, la liberación en sentido amplio, desde el mayo del 68 hasta ahora, y que hoy en día ellos dicen que lo personal también es político, como si la intimidad fuera parte de lo que se discute en política, lo cual es un error. La política precisamente determina cuáles son los espacios públicos y privados. Y el espacio de intimidad es la defensa precisamente de la libertad moderna. Entonces, por eso yo a ellos los llamo premodernos, porque ellos al Ya. incorporar la actividad estatal de coacción, pero también de contenido, de ontológica, si podríamos decir,
dentro de los espacios de intimidad, entonces llega un momento que estamos viendo como nuevas olas totalitarias a través de proyectos que quieren cooptar la familia, porque dicen, bueno, ustedes defienden la familia, entonces son conservadores. No se trata de ser conservador o ser liberal con respecto cuando se defiende a la familia. Lo que se trata es que el dique de contención para que el Estado no sobrepase los espacios de intimidad donde se garantiza la libertad de los individuos como libertad moderna, el Estado no llegue allí. Somos críticos por eso, porque es allí. O sea, si yo presupongo que soy libre, entonces tú tienes que tener un espacio donde tu actividad esté limitada. ¿Y qué pasa cuando tu espacio, y qué pasa cuando tu actividad no está limitada ni siquiera? O sea, es ilimitada y puedes acceder a mi intimidad, entonces tenemos un momento que los tentáculos del Estado llegan a donde quieren. Y a eso le llaman progreso, Pilar. Y eso Sí, es claro, premoderno. Ese es el sí, tema. sí. Incluso podríamos decir que en ciertos periodos ni siquiera el Estado o la Iglesia misma se atrevía a meterse en esos espacios, Mm. porque eran en configuración propia de la sociedad civil. Hoy en día estamos bajo el asedio de unas ideas supuestamente progresistas, pero que apuntan precisamente a ideas que son viejas y que fueron abandonadas por no respetar la libertad de los seres humanos. Sí, no, mira, de acuerdo, como se dice, como dice la gente joven, te compro el discurso absolutamente porque yo también pienso así. O sea, yo creo que este tipo de ideas que se han tomado el, la agenda de muchos países del mundo, independientemente del tipo de gobierno que tengan, porque son políticas que se crean y son muy a largo plazo, de manera que llega un gobierno nuevo, a lo mejor con ideas distintas, y le cuesta muchísimo sacar esa agenda de los diferentes Así es. ministerios, subsecretarías, es muy complicado, difícil. Y porque para mucha gente es un tema atractivo, porque mucha gente sin saber dice, bueno, pero si yo quiero libertad, ¿qué problema hay si yo soy una persona libertaria o una persona liberal en que yo acepte que un niño pequeño quiera cambiarse, ya no quiera ser mujer, sino que quiera ser hombre, porque tiene un enredo terrible en la cabeza, pero yo tengo que darle la libertad suficiente a un menor de edad? Si yo soy libertario liberal, ¿por qué no voy a aceptar que haya libre manifestación de diferentes tendencias sexuales, identitarias, etcétera, etcétera? Porque eso precisamente es la negación de la libertad, porque es la intromisión del Estado en la vida, ya en lo más profundo del ser humano, Claro. pero es muy difícil contrarrestar el discurso. No imposible, pero los institutos como el tuyo, las fundaciones como la tuya, son las que están obligadas y llamadas precisamente porque son centros de estudio que profundizan en la temática, son los que están encargados de divulgar el pensamiento liberal, de asesorar a parlamentarios, de asesorar a políticos que son los que se enfrentan en la palestra día a día. Uno de una manera distinta, y también, pero distinto, pero Claro, ustedes exactamente. tienen la obligación con Sí, toda esta no, total. gente, sin duda, Mira, sin Pilar, duda. te voy a hacer un comentario que te va a impactar. A ver, Comentaba Pamela Sangüesa que ella trabaja en comunidades, ¿ya? creo que son en CESFAN, donde atienden diversos casos, y me comentó dos cosas que quiero compartir. O sea, comentó allí dos cosas que quiero compartirla. La primera es que te pongo un ejemplo, cuando un niño comienza a jugar, no sé, eh, con muñecas, por ejemplo, lo que hacen es que cuando la llevan y lo que comentan a un psicólogo que esto está ocurriendo, que él está jugando con muñecas, en vez de decir, bueno, que los niños exploran normalmente, Sí, pues, eso no tiene nada de malo, los niños exploran y no, van, no, o sea, van explorando el mundo y van realizando su proceso de obviamente, pues, identidad y todo, y obviamente. eso está estudiado. Ella dice que hay una propensión de muchos profesionales a decir, ya tiene un problema de género. Sí, Entonces, a partir de allí, comienza a operar una agenda que es bastante peligrosa porque es una agenda como habilitadora que se quiere basar en la ciencia. Y es falso eso. Y además me comenta que están entrenando a muchas autoridades sobre ciertos discursos de género para terapias de afirmación. Y ella, como psiquiatra y especializada en diversos temas, pasa a esas clases y se ha impresionado muchísimo, pues no tiene ni idea de lo que habla. no, O no, sea, no, son estoy de políticos acuerdo. tratando de hablar sobre temas clínicos, médicos, biológicos, y no tienen ni idea. Entonces No, ella comentaba, mira, si yo me pongo a interrumpirlo por cada tontera que dicen, o cada imprecisión que dicen, y que es gravísimo, es impresionante. Entonces ella dice, la habilitación que se le está dando
supuestamente en nombre de la ciencia médica y de la psicología más refinada y la psiquiatría más refinada, que es falso, se está experimentando con los niños. Y ella dice, y esto es gravísimo. Y ella lo ve porque donde lo están haciendo es en sectores más vulnerables. Sí, Claro, por supuesto, pues, a por ese nivel. supuesto. Claro, pero fíjate tú que son cuestiones tan retontas. ¿No habrá tomado uno de niño un camión, una Claro, niña? En imagínate. un caso personal, además, por supuesto, un autito, jugar con bolitas. Exactamente. Y eso significaba que mi madre debió haberme llevado a los 4 años al psicólogo. Y a toda esta red, porque además es una red donde se juegan, hay muchas platas rotando ahí. Entonces me debería haber llevado a una red para decirle a la niñita, hay que reasignarle el género y acostumbrarme entonces a con el pelo corto y pantalones, que hay mucha ignorancia de los padres acá, que a veces ven a estos personajes como del ámbito de la psicología, de la orientación familiar, casi como dioses. Entonces dice, claro, si el niño está jugando con una muñeca, listo, hay que reasignarle el género, pues. Y la niñita Claro, juega con un camión, hay que reasignárselo también, porque esta niñita evidentemente no está destinada a ser mujer, eso va a ser un hombre. Entonces, ahora, fíjate tú que yo, más allá de la opinión que puedan tener todo este grupo de personajes que nos andan rondando, que insisto, ganan mucha plata porque hay muchas entidades detrás de esto que aportan dinero, es como el tema del aborto en Estados Unidos, exactamente. ultrafinanciado en algunos estados. ¿Quién más aborta? Las mujeres negras. A las blancas las inducen a no abortar, a las mujeres negras sí, a las latinas. Bueno, en fin. Entonces, y el daño tan terrible que se produce, porque además, como decía, hay un tema de ignorancia, de falta Sí, de conocimiento de los padres, hay un tema a veces de mucha situación económica complicada, y esto redunda finalmente en desgraciar a los niños. ¿Ah? A estos sí. niños finalmente los mutilan, y los Bueno, mutilan irreversiblemente. fíjate que hay una famosa doctora, pediatra, independiente, que se llama April Cass, disculpa, Hilary Cass. Ella sacó un informe hace poco, que tiene como 700 páginas, que fue un escándalo en el sentido de que ella lo que revela, y te voy a leer, el Cass Review se llama, señala que los tratamientos en niños con incongruencia de género se han sustentado en evidencia poco sólida, estudios de mala calidad, con efectos secundarios que superan los beneficios. Afecta a un grupo vulnerable con infancias traumáticas y problemas de salud mental que va más allá del género y que debe ser tratado por especialistas. Entonces ellas dicen Claro. que en lugar que diferencia el enfoque afirmativo, dice, apunta una intervención psicosocial inicialmente, porque uno no puede sacar conclusiones con base en una ideología que afirmen algunos rasgos que tu ideología estaría en lo correcto y a partir de allí tú aplicas terapias afirmativas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, el informe fue crítico y bueno, fue como un escándalo porque ya han salido varios doctores, por ejemplo, ya salió uno, lo publicó, si más no me equivoco, el Mercurio, donde dijo, un niño de 16 años no tiene la madurez suficiente para decir sobre su género, por No, pues, ejemplo. Entonces, esto es no, un pues, escándalo porque decirlo supuestamente, entonces sería uno un conservador. No, que no se trata de ideologías políticas, no, porque, o sea, más no, allá de las cosas conservadoras que yo tendré, ¿me entiendes? O sea, en el sentido no se no, trata claro, de ideologías políticas, se trata de sentido no. común, pero también se trata de evidencia sólida. Entonces yo recomiendo a las personas que nos están escuchando que lean este informe, o por lo menos los resúmenes que han salido del informe CAS, se llama CASS, donde esta pediatra independiente se le solicita hacer este informe porque se preocupó no solamente los efectos secundarios que tienen las terapias afirmativas, sino el daño irreversible que puede hacer. ¿Ok? Sí, Con pues, evidencia. Entonces, eso es lo que estamos buen tratando dato, la semana pasada. buen dato. Y ahora para ir a la pausa musical, no puede ser que un niño de 16 años que no tiene responsabilidad civil ni penal pueda Claro, decidir sobre su cuerpo con consecuencias irreversibles. ¿Ah? Las claro. mutilaciones, y además niños que están en época de la adolescencia, que no se sabe si serán autistas, que las hormonas andan saltando por el cuerpo entero, de manera que no puedes tú, llévalo al psicólogo, llévalo al psiquiatra, pero a quien corresponda para que te aclare qué tiene el niño para aclararle un poco su vida, pero someterlo a una mutilación, pero si la sociedad occidental no está tan en contra de la ablación del clítoris en las poblaciones femeninas africanas, y hay unas luchas terribles de las Así es. feministas en contra de eso. Bueno, y entonces, Muy ¿cómo buen punto. mutilar Muy a, buen punto. a niños y a niñas aquí? No, Es ya. muy buen punto. O- Claro, claro. Oye, Eugenio, vamos a la pausa musical. Mira, hoy día en homenaje a Patricio Schiavetti, que no pudo estar con nosotros, va a poner una canción romántica de José Ok. Luis Perales. ¿Y Mira, cómo muy, es muy, él? muy patricio.
Muy Patricio. Mira, pensando en él, José Luis Perales, un exitazo. ¿Y cómo es él? Vamos a la Perfecto. pausa, volvemos. Queridos amigos, hemos regresado después de estar discutiendo en el intermedio, no en el musical ya lo pasamos, antes de volver al programa, discutiendo aquí con los jóvenes, mis jóvenes anfitriones, don Enzo Alvarado, don Eugenio Guerrero, estoy impactada, ni siquiera voy a comentar, tiene que ver con la edad, que ya imagínense ustedes, auditores, por dónde andaban los tercios. Bueno, hemos regresado a escuchar, escuchamos recién una canción que sí conoce Eugenio y que sí conoce a Enzo porque era una de las favoritas de su padre, que es una canción de José Luis Perales del año 1982, que se llama Y cómo es él, que mucha gente piensa, no sé, que es una canción de amor, de pareja, y no. La pregunta que hace José Luis Perales es a su hija, Sí, que va a salir con un novio, con un amigo, le dice, bueno, ¿y quién es él? ¿Dónde trabaja? ¿A qué dedica el tiempo libre? Porque ve que la hija se va, pues, la vida, la vida es así. Y le hace esas preguntas. Mucha gente pensó que era una canción, entre las que encuentro una canción de amor de pareja, pero no. Así que bueno, ¿y cómo es el de José Luis Perales? Como comentábamos, él es un homenaje a don Patricio Schiavetti que no ha podido estar hoy día con nosotros. Oye, Eugenio Guerrero, quiero hacerte una pregunta. ¿A qué atribuyes tú esta alza? Es poca, pero ha habido una ligera alza, según lo indicó CADEM el fin de semana, en la aprobación a la gestión de Boric, que no al gobierno, ¿eh? Es una aprobación personal, o sea, es al presidente de la República. ¿A qué lo atribuyes tú si el gobierno sigue siendo igual de malo y él igual de mal presidente? ¿Qué pasa, Eugenio? Mira, el tema, eh, uno se impresiona mucho, porque esto para que se comprenda, porque l- a uno que le gustan los análisis electorales y los datos, ¿no? Si uno te dice 36%, te dice, bueno, pero 36% no te alcanza para ser presidente de la República. Bueno, No, entonces, claro, no, pero un 33%, un tercio nomás, ni siquiera sí, 36, te alcanza para definir cualquier elección, cualquiera. sin Tú con un duda, tercio del sí, Congreso, tú con un tercio del sí. Congreso, básicamente haces lo que quieres. Tú con un tercio del apoyo electoral determinas los programas como quieres. O sea, básicamente Mm. tener un 36%, estando el país como está, eh, los terrores, si podríamos decir, los horrores de los diplomáticos hasta las políticas públicas que se han cometido en este gobierno, los casos de corrupción que se han destapado, la ineficiencia, eh, Mm. o sea, son tantos, Pilar, que llega un momento que ya la memoria como que no los captas completo porque todos los No, días es algo distinto. Y que él siga perdón, teniendo, perdona, y lo que no sabemos, pues, Eugenio, lo que no se publicita. exactamente, y lo que no se Mm, publicita. Bueno, mm. fíjate, Pilar, que a mí lo que me preocupa, porque esto ya es una especie de tendencia. Una tendencia que obviamente puede ser reversible, pero estamos hablando de 8 semanas, ¿ok? Mm. Estamos hablando de 2 meses, básicamente. Y que esto, o sea, desde abril hasta ahora, va desde el 24% hasta el 36% de manera ininterrumpida. Y Sí. obviamente su caída, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, en la desaprobación llegó al 70% en su minuto cuando el asesinato a Carabineros en Cañete, si recuerdo. Sí. Entonces, a Mm, partir de ahí, la desaprobación era muy alta y luego eh, cae a 57% y ahora se mm, ubica en la aprobación en 36%. Entonces, cuando uno hace una comparación entre Piñera, Bachelet y Gabriel Boric, uno dice, yo no sé qué está pasando con el electorado o qué es lo que se concentra directamente dentro de ese 33, 30, 36% que hoy en día apoya a Boric, porque no solamente es un núcleo duro, sino que es un núcleo incondicional. Porque tú puedes tener un núcleo duro que sea crítico también. Y lo que me claro. preocupa, según la estadística acá, es que tú tienes un 7% que se ubica entre ni aprueba ni desaprueba, no sabe ni no responde. Mm, Entonces, eso también es sintomático. O sea, obviamente tú siempre tienes un margen de error y también tienes personas que aprueban y no ni aprueban ni desaprueban y no saben ni no responden. Pero ese 4%, que es el que más me llama la atención, el que no aprueba ni desaprueba, es raro igual. ¿Por qué? Porque claro. tú tienes un país que crece de manera nula, que tiene muy pocas políticas públicas, que la ineficiencia brutal en
en ámbitos como, por ejemplo, enfrentar una crisis con los incendios, con Exactamente. respecto a el terrorismo en el sur, con Sí. respecto a la corrupción. Y tú dices, bueno, si tú tienes todos esos componentes y no hay una respuesta enfática por parte del electorado y ese núcleo tampoco es capaz de criticar, sino que por el contrario, espera un respiro para volver a subir, tú dices que en cierta medida, ojo, y esto lo voy a decir hoy, en cierta medida, podríamos decir, quizás no se compre la gestión de Boric, pero sí el discurso que trae consigo. Y eso es peor. Mm, ¿Por qué? mm, Porque puede haber cierta simpatía con el presidente Boric, que a mí me parece que es una persona con la cual es poco lo que se puede tener simpatía, en el sentido de que maltrata a periodistas, mm. es intolerante, Y pues, tiene un discurso en el exterior y otro en el interior, mm, hace unas acusaciones totalmente infundadas, un tipo muy mal preparado, bueno, todas las críticas que sí, nosotros hemos venido haciendo, pero con todo eso en sí. convencimiento de que él como figura es trascendental. El tema es que la narrativa que él tiene como que se ha incorporado mucho en ese núcleo duro. Yo pienso que ese núcleo duro va a ser determinante no solamente en las próximas elecciones con respecto a la primera magistratura, dependiendo cómo termine esto, sino que la izquierda, en cierta medida, la radical, no me refiero a la socialdemócrata del tipo concertación, sino que me refiero a la radical, se está abriendo un espacio en un imaginario que cada vez más compra un discurso con respecto a lo sintomático, con respecto a las causas. Supongamos que tú no estás de acuerdo conmigo como yo atiendo un problema, pero sí estás de acuerdo en mi diagnóstico. Y eso es lo que me preocupa, que hay un convencimiento sobre el diagnóstico y que quien se tiene que hacer cargo de esos problemas es el Estado versus a las personas que se oponen a ese diagnóstico porque está mal hecho y que tampoco se le da oportunidad para gestionar el país. Entonces, es, en palabras simples, cómo ellos comienzan a rayar la cancha para que quien entre dentro del ejercicio político debatan dentro de sus propios términos y haga políticas públicas dentro de sus propios términos. Y a mí me parece, Pilar, no sé qué pensarás tú, que ellos han avanzado en ese sentido. Y ese 36% no es más que un reflejo de lo que discursivamente se incorporaba en Chile como lo sintomático, como el diagnóstico, independientemente de cómo lo arregle. Sí, sí, te preguntaba yo este tema de Boric porque a mí la verdad que me ha llamado la atención, pero no porque tenga una aprobación tan grande, si bien lo dices tú, o sea, hay un plano al que sí es importante, sin duda, Claro. pero no es que tenga una aprobación tremenda, No, porque no, no es eso. Lo que a claro. uno le llama la atención es que a mí por lo menos es que siendo un gobierno tan malo, un gobierno de nada, de nada en logro económico, con tal mal manejo de las relaciones exteriores, tan malo en la distancia más corta. Fíjate que yo hoy día en la mañana escuchaba a este caballero, a este ministro Pardo, en otra radio, una radio amiga, que no de la competencia, este ministro de Energía, Pardo, Diego Pardo, hablando sobre este tema de las tarifas eléctricas. Yo decía, a ver, esta, la normativa que paralizó para ayudar a a la ciudadanía el aumento de los precios del consumo de energía, de luz, es de 2019, que se dictó esa ley en plena efervescencia del estallido delictual y con ese fundamento de acallar a los que protestaban. Eso fue. Y luego se fue extendiendo, pero ya llegó el año 2022 cuando este señor asumió el poder. Y la verdad es que ya mantener esa normativa era insostenible. Y estamos a 2024 y la norma sigue vigente y ahora hay una deuda gigante con las operadoras, con las generadoras, de 6.000 millones de dólares. Sí, Y esa deuda tiene que pagarla la ciudadanía naturalmente, como es, porque uno exactamente. consume luz. Independientemente de las reglas del mercado, es uno. Pequeño consumidor, mediano, gran consumidor, industrial, etcétera, etcétera, pero somos nosotros los que consumimos la luz, la energía eléctrica. Y eso hay que pagarlo. Y esta gente de izquierda, de izquierda radical, que no la de la concertación o la más liberal, como dices tú, la democrática en realidad, yo lo que entiendo es que quieren chutear hacia adelante esta deuda, como tantas otras. ¿Para qué? Yo soy muy mal pensada. ¿Para qué? Si eventualmente llega al poder un gobierno de Exactamente. derechas, Se tenga que hacer tenga cargo de eso. tremendo problema social, pues. Porque el gobierno de derechas que sí se interesa por la gestión económica, que al gobierno al que sí le interesa el crecimiento y no solamente tener ahí a las masas acalladas, va a hincarle el diente a este problema y va a decir, señores, hay que pagar la deuda. A lo mejor puede haber un sector que tenga un subsidio,
convengo, que Claro, pueda pagar la deuda a plazos, pero el resto de la gente tenemos que pagarla. Y eso va a hacer que la izquierda radical, ya en la oposición, lance a las sordas a la calle. ¿Ah? Y eso en todos haciendo. O sea, a mí me llama profundamente la atención que este gobierno, este presidente, con lo mal que lo ha hecho, pero si dice puras tonteras, yo sé que es el presidente de la República, pero dice tontería, le falta criterio. Fíjate lo que pasó con el tema argentino, que sí. me imagino que le dio puntos. Un presidente de la República no puede decir, Argentina que tiene que sacar los paneles solares y si no los vamos a sacar nosotros. Eso no se dice. ¿Ah? Entonces, hay tantas Demagogia, cosas. claro. Claro, demagogia pura, está el enredo del nombramiento del contralor, está el manejo del poder judicial, está todo malo. O sea, hay cosas que funcionan bien, pero que no en el ámbito público, digo yo, fíjate qué curioso. Yo me imagino que la gente al fin, solo un hombre, solo una mujer, se afecta, se deja llevar por estas cuestiones tan absolutamente subjetivas como estas palabras que empleó el presidente por el tema argentino. Y a mí me preocupa enormemente. Entonces, de ahí la pregunta, un poco tú como analista. Oye, Sí, Eugenio, mira, y otra cosa que te otro, quería comentar, y sí, esto es muy rápido, porque esto lo voy a cruzar un poco con lo que dice, porque al final este congelamiento eh, de tarifas y que adeudan esta cantidad enorme, incluso va a impactar la inflación y las proyecciones de crecimiento. pero por A este supuesto, punto, pues, según el informe Lipom que salió ayer, si no me equivoco, a las 11, yo no sé si tú viste el estudio que hizo la Cámara Chilena de la Construcción, con respecto a cuáles son los efectos que ha tenido el estallido, o sea, del 2019 hasta ahora, y cómo sigue impactando. O sea, tú no solamente tienes un pronóstico económico-político bien preocupante, sino que, por ejemplo, tiene unas consecuencias acumuladas que no son menores. Entonces, entonces uno se explica cómo a partir de estos datos, que son reales, una ciudadanía sigue en un núcleo duro. Yo cuando me refiero a este tercio, un poco más de un tercio, es que se mantiene en el tiempo, no es sí, voluble. O sea, no, y cuando tú tienes un sector que no es tan voluble, por ejemplo, tienes una especie de partida asegurada en un sector significativo de sí, la política. Eso es lo que tienes eso es lo el que quería mencionar. piso, tienes Claro, un piso inamovible, sí, sí, exactamente. Entonces, casi nadie cuenta con ello. Eso es lo que trato de decir. Entonces, mira, sí, te comento. entiendo. El 23%, o sea, en la capital, vio disminuir su bienestar desde el estallido y la pandemia. Y el estudio de la Cámara Chilena de Construcción reveló que 1,6 millones de personas en la región metropolitana han empeorado su calidad de vida. Una de las problemáticas que creció fue la percepción de la inseguridad. La pobreza se incrementó para 66.000 familias en 17 comunas, y Santiago es la comuna donde más se han disminuido los proyectos de construcción. Entonces, y uno cuando lee, porque esto, ojo, la Cámara Chilena de la Construcción lo hace en general, y uno se va al estudio, las cifras son preocupantes, tanto esta cantidad, mira, en el Gran Concepción, por ejemplo, cerca de 700.000 personas, equivalente al 67% de su población, vieron afectado su bienestar urbano luego del estallido de finales del 2019, y esa cantidad de habitantes se concentra en Hualpén, Concepción, San Pedro de la Paz, Penco, y Coronel. Fíjate que ¿Ya? para el análisis se consideran dos variables sociales relacionadas con la percepción de la inseguridad y la situación de pobreza, y dos variables económicas enfocadas en la actividad de la construcción y el dinamismo del comercio. O sea, son cuatro variables muy importantes que afectan en sentido general a partir del estallido. Eso tiene una consecuencia acumulada. Por otro lado, tienes una mala gestión económica, tienes nulo crecimiento, tienes un impacto inflacionario que va a afectar en el 2024 y 2025 posiblemente a partir del ajuste de las tarifas. Y lo peor de todo es que no tienes una perspectiva de poder salir de alguno de esos atolladeros. Ese es el tema. Pues tienes una mala Claro, situación económica, pero tienes un proyecto de cómo enfrentarlo, entonces tú podrías decir ya. Entonces hay que tener paciencia. Pero aquí ni no es siquiera. mi Aquí lo caso, que hay, como tú no, lo dices, una vista gorda y una simpleza para opinar sobre temas económicos que uno no termina de sorprenderse cuando hay una deuda pública grande, cuando el riesgo país aumenta, cuando la inflación, o sea, cualquier impacto en inflación va directamente y en gran proporción con respecto a los alimentos, y eso afecta a las poblaciones muchísimo más vulnerables. Entonces llega un momento que se toman esto como una liviandad porque ellos actúan como una élite. sí, Prácticamente, claro, mientras a ellos no les afecte como casta política, entonces ellos salen básicamente ilesos.
pero la afectación agregada sigue siendo significativa, y vuelvo y repito, me preocupa que a pesar de ello, siga habiendo un núcleo duro que no se conmueve, y que ellos pueden contar con este núcleo para seguir teniendo una participación significativa dentro de la política en Chile. Sí, claro, pero es que el núcleo duro a mí no me extraña, fíjate, este como piso del que parte todo a mí no me extraña mucho. El núcleo duro está formado por la gente que está en el gobierno, la gente que está trabajando en el gobierno, que tiene un sueldo bueno. Esta gente que sabemos que saltó por muchos posgrados que tienen, es gente que nunca ha tenido empleado, no tiene ni idea de lo que es un contrato de trabajo, no lo que es pagar una nómina en la seguridad social, no tienen ni idea de nada, es pura teoría. Hay un grupo duro que es ese, que es el grupo de la élite, de la izquierda y la ultraizquierda, y hay otro grupo que está más abajo, que es el grupo que está a todo evento, pues el que es funambulista, el que es malabarista, el que vive el del crédito, el que vive de la asignación y del bono. O sea, ese núcleo duro no quiere que nada cambie, un poco utilizando las palabras tuyas al iniciar el programa. Ese grupo duro no quiere que nada cambie. Nada, que se mantenga todo igual, y es un grupo importante porque es importante para los efectos eleccionarios. Ese grupo, Eugenio, no va a cambiar. Esa gente no va a cambiar de mentalidad por ningún motivo, porque un gobierno como este le conviene dónde, espiritualmente no, pues económicamente, para el bolsillo. Oye, Eugenio, te quiero hacer una pregunta y que creo que ya casi es la última, pero porque nos queda poquito rato bueno, no mucho rato. ¿Qué te parece a ti? Mira, no sé si leíste las noticias con respecto a que ayer, en esta carrera electoral para las elecciones de octubre, de finales de octubre de este año, la derecha, porque la derecha republicana no, la derecha más tradicional nunca se puso de acuerdo con respecto al nombre del gobernador. Y ayer bajaron a Luis Pardo Sáenz para poner a Hoffman, a la señora Hoffman, María José Hoffman, UDI. Y entonces, ¿qué le dio la UDI? ¿Qué le dio la UDI a Renovación Nacional? La alcaldía de Valparaíso con el señor Leonardo Contreras, al que no tengo el gusto de conocer. Em, por supuesto, Pardo acusado de Claro, del bloqueo. matonaje, Sí. claro. Entonces, yo te lo pregunto solamente como analista. ¿Qué te parece a ti esto? No, no es ni Pardo ni Hoffman, ni Pérez ni González, es la actitud de las derechas. Porque a Sí, todo esto sigue republicanos con su candidato contra viento y marea, entiendo. ¿Qué sí. opinas tú de esto? Mira, no he estado tan metido en el tema, pero a mí me impresionó mucho, no tanto la acusación que hace Pardo, que él habla, o sea, él habla básicamente de que la UDI se encargó de bloquear básicamente el proceso de negociación. O sea, ni siquiera el conglomerado en general, sino la UDI. Él afirmó que las negociaciones de Chile Vamos están bloqueadas por la UDI. Y lo que me impresiona es cómo se baja de un momento a otro, queda el pan Hoffman y se negocia para la alcaldía, tal como tú dices. Y esto es sintomático propio de las derechas, porque nada quedó claro. Ese es el tema. No, No, o sea, en la cocina política, en este sentido, nunca quedó claro cuáles fueron los procesos, los procedimientos y los niveles de legitimidad con que se asignaron los candidatos. Después de las negociaciones, no, que una de las partes más importantes del conglomerado, que es Renovación Nacional, acusa directamente a otro, que es básicamente lo más importante del conglomerado, de haber bloqueado las negociaciones y haberse tomado una decisión casi impuesta. Y luego sale Javier Macaya diciendo, bueno, que esto le parece un gran paso. Obviamente, pero ¿quién lo dice? sí, El presidente del partido, que en este caso coloca a la Pepa Hoffmann como candidata y negocia para Leonardo no, Contreras para alcalde. Entonces, llega no, un momento que tú dices, bueno, horrible. es una realidad interna al albor de la negociación, pero es una realidad externa con base a la opinión que da Javier Macaya. Entonces a mí, obviamente, cuando leí esta noticia, que no me he metido mucho en el tema, pero me impresionó, porque nunca quedó claro qué fue lo que ocurrió internamente, y esto es lo que está haciendo que Chile Vamos, fuerte que esto lo dicen las encuestas y lo dicen los estudios, la credibilidad de los partidos políticos, independientemente de lo que los partidos políticos hagan, eh, porque lo que hacen siempre es superficial y no estructural para hacer cambios sustanciales, es baja. Hay una credibilidad tanto en ellos como en el órgano representativo donde los partidos políticos tienen el mayor asidero, que es el Congreso. La confianza en el Congreso y en los Ah, partidos políticos es bajísima, no pasa el 4% sí. o el 5%.
Y Claro. cuando tú ves estas actitudes que ellos tratan básicamente estos espacios de poder como patrimonio, los partidos políticos, y en términos de representación política y popular, no se encargan de dar las instancias de legitimidad y de claridad para ver cómo se están tomando estos procesos. Entonces lo que hace es que Chile Vamos sea una coalición que esté al borde de la irrelevancia, por un lado, y Claro. que las personas terminan votando por ellos porque en este momento no existen partidos políticos tan grandes como el Partido Republicano, o sea, en este caso no me refiero al Partido Republicano, sino a partidos más pequeños que puedan debatirle y competirles, a eso es a lo que me refiero, pero el seguir con estas actitudes, una coalición que pudo haber arreglado ciertos problemas estructurales, desaprovechan su oportunidad y que yo espero que esto no le pase factura en las próximas elecciones, Pilar, porque ahí está el problema, el poder local es el poder, en cierta medida, más determinante a nivel de defender proyectos políticos, modelos de sociedad, porque si bien la presidencia de la República es el cargo, por lo menos en nuestras repúblicas presidencialistas hispanoamericanas, junto con el Congreso, son los poderes más importantes, el que tiene mayor Sí, cercanía con la ciudadanía es el poder local. sí, pues. Entonces lo que se define acá en función de las mezquindades y la poca claridad y la poca transparencia que dan los partidos políticos en el momento que seleccionan y también celebran frente a otros que no celebran, sino que celebran a medias y más bien acusan a uno de precar el juego, son lo que dice que la política no ha llegado a la madurez que la ciudadanía demanda de ellos, pero el gran problema es que la ciudadanía sigue suscribiéndolo porque son los únicos que quedan, y llega un momento que se traba el juego político, y si el sistema político sigue así, es una bomba de tiempo para la legitimidad de ideas reales que vayan en contra de una izquierda, que no sé si va creciendo, pero yo veo que no disminuye significativamente con los errores terribles que cometió. Sí, no, y que a mí yo debo ser muy ilusa, yo puedo reconocerlo, muy ilusa en política partidista, pero en la fotografía de ayer en uno de los diarios de la región es la señora Hoffman, candidata ya a gobernadora regional, UDI, la diputada Camila Flores, RN, dándole el apoyo a ella y no a su candidato Luis Pardo, que es A Luis Pardo, RN. exactamente. Entonces yo creo, porque la izquierda tiene sus problemas, pero los soluciona bastante bien, y no con estas peleas de gallinero, que son terribles. La derecha no apoya, no entiende a su base social y la desprecia profundamente. Y no se da cuenta que la lectura que hay que hacer, la lectura que hace la ciudadanía, que hacemos los ciudadanos a esto que están haciendo, es el descontento con los partidos políticos y el desapego, es la desafección. Y Sí, por eso exactamente. mucha gente dice, todos los políticos son malos. Sí, ¿Ah? Ahora, la derecha también tiene un núcleo duro que no va a votar nunca izquierda, ¿ah? Al igual que exactamente. pasa en la izquierda recalcitrante, pero y es terrible. Yo veía esto impresionada. Yo puedo entender cuáles son las luchas de partido, ¿ah? Y entiendo lo que quiere cada candidato. Y entiendo los tiros de cada candidato y las razones del apoyo a otros candidatos, también los puedo entender. Pero estamos los ciudadanos, pues que somos los que votamos, que sin nosotros no son nada. Yo digo, yo, qué Sí. manera de tomarnos el pelo, qué feo, le digo, qué mal, mal. Bueno, Entonces, bueno, llega un momento, Pilar, que bueno, cuando se dan los resultados en el Parlamento Europeo, lo primero que hacen las élites políticas corporativizadas de Europa, Francia, Alemania, España, Italia. eh, bueno, Italia no tanto, porque Italia ha dado un cambio con respecto a no. Georgia, que es más Oye, pragmática. perdón, perdón, Italia está gobernada por el descubrimiento, por la reina europea, que es la Giorgia Meloni. Exactamente, por eso. Entonces Italia, cierta, o en la Inglaterra de Boris Johnson, que duró bastante poco, por cierto, pues llega un momento Sí, que hay, poco. que hay un Mm. descontento generalizado de la clase política con respecto a lo que se elige para el Parlamento Europeo, pero no atienden cuál es el origen de que ciertas personas con la desafección política, dices en el término que la ciencia política usa de manera precisa, que es que hay un alejamiento y un vacío tan grande que van a hacer que se reemplacen estas élites políticas que no van a cambiar porque están defendiendo más sus intereses corporativos que otra cosa, y que esto está abriendo campos a partidos alternativos que pueden ser mejores, pero también a partidos populistas extremistas. O sea, aquí hay de Sí, todo. Aquí hay buenos sí, partidos, pues. aquí hay algunos buenos políticos con buenas propuestas, pero también, como tú sabes, como todo, abres la puerta para que propuestas muy radicales comiencen a encumbrarse. Y eso es lo que está pasando en Europa, y esto es lo que venía vaticinando el Nobel de Economía en el 74, que se llama Friedrich Hayek. Él escribió un libro que se llama Camino de Servidumbre, que en Mm, estos días mm. cumplió 80 años, si más no me equivoco. Y este libro, sí, cumplías, sí,
Este libro lo que decía es que los estados de bienestar en el largo plazo, si seguían conquistando y cooptando cada vez más espacios de la sociedad civil, eh, y como decía, o sea, no solamente cooptando espacios de la sociedad civil, sino que iban a causar los malestares que venían causando, entonces en el largo plazo propuestas políticas alternativas, colectivistas, antiliberales iban a terminar emergiendo. Esto todavía no es generalizado, yo me refiero son a las bases extremas reales, no que todo partido de derecha, toda alternativa de derecha, como publica la prensa progresista, cualquier cosa que sea liberal o de derecha es extrema derecha, para ellos siempre. Así, y fascista, pues, Exacto, lógico. para Sí, ellos no existe la derecha, existe no. la izquierda, la centroizquierda, la extrema izquierda y Y la, existe y, la de y extrema la derecha. extrema derecha. Claro. Entonces, Sí, llega un momento que se van a terminar colando propuestas que van a terminar rompiendo con el sistema político. Entonces, yo creo que estamos en una situación delicada, Pilar, no sé qué opinas tú. Esto es una situación sintomática en el mundo entero y los progresistas, con esto cierro, están diciendo que básicamente el continente, estoy aceptando algunos países como España, por ejemplo, el continente llega un momento que se va a poner a reclamar o aclamar políticas fascistas. He escuchado a varios diciendo eso. No sí. necesariamente, no Mm. necesariamente, hay partidos que apuntan hacia ello, pero uno al final no termina diciendo es que cualquier cosa puede ocurrir. El día de mañana un Sí, colectivista de izquierda puede encumbrarse también como un colectivista de derecha o que terminen encumbrándose buenas alternativas. El tema es que los criterios corporativos de los principales partidos políticos de Europa están bajo asedio en este momento por su propia sí, irresponsabilidad. Eso sí, sin ninguna claro. duda. Sí, 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 claro, es que Europa tiene un problema, tiene un par de problemas que son reales. O sea, tiene una facilidad que son perdón, son estas Sí, platas manejadas desde Bruselas, que son muchos millones de euros. sí, Entonces los países tienen ayudas, tienen los fondos, los Next Generation, que son muchos millones. Entonces, de alguna manera, los países menos prósperos se ayudan. Pero los países europeos, y ahí calman un poco la presión social, la presión por el bienestar. Pero los países europeos tienen un par de problemas que son bien grandes. Primero, la desindustrialización de grandes zonas exactamente. del continente europeo. Y lo segundo, la migración terrible, desenfrenada y Exactamente. descontrolada que tienen desde la zona subsahariana, más con conflictos que hay como son los de Siria, los conflictos terribles de la zona del Oriente Medio, pero básicamente los pueblos africanos. Ahí tienen una migración descontrolada, una migración que, Dios me perdone, muy mala migración, además musulmana radical. Sí, Entonces, claro, no es raro que en países como Francia, igualdad, libertad y fraternidad, la triunfadora en las elecciones próximas, entre paréntesis, el domingo hay primera vuelta, sea Marine Le Pen, así que es. sí es la derecha más extrema. Y es Contra la derecha, globalización y además, todo. es una derecha estatista, no Exactamente. liberal. Claro, Mercantilista terrible. Oye, Pilar, terrible. sí, Sí, nos queda un minuto. antes de retirarlo rápidamente, le quiero recomendar a nuestros auditores, hay un estudio que publicó la OECD en el 2017 que se llama La clase media exprimida. Fue en el ¿Ya? 2019, fue muy famoso. ¿Por qué? Porque ahí revela un poco lo que se está manifestando hoy. Los impuestos, las cargas tributarias, el intervencionismo en Europa ha crecido tanto que ha afectado de una manera sustancial a las clases medias, que son las más, no solamente es que son las más afectadas, sino ellas son las que están disputando precisamente el cambio político dentro de Europa. Y esto es un tema Ok. que afecta, o sea, desde la plataforma económica, y es importante, este estudio, o sea, hay varios resúmenes, pero es para que usted pueda entender qué es lo que está ocurriendo y por qué la respuesta política que se está dando en Europa con respecto a las elecciones. Muy bien, el nombre del libro, por favor. Se llama Bajo presión, la clase media exprimida, de la Ok, OECD, en el 2019. muy bien, muy bien. Eugenio Guerrero, muchísimas gracias. Don Enzo Alvarado, don Claudio Alvarado Ibaceta, queridos auditores, muchísimas gracias. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes, ya será 2 de julio, ya habrá terminado el mes aniversario de Radio Portales de Valparaíso. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pilar, como siempre, y nos vemos el próximo martes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad,
contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.